Yo recordándote que estamos en el aire todas las semanas de viernes a martes en esa hora mágica que es la medianoche, ¿no? La 0 hora de la Argentina, claro. Y ya estamos en el aire, estoy viendo una sonrisa de una tal Eugenia Slaive, que ella es terapeuta en biodescodificación, en su columna exclusiva. Bienvenida, Eugenia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias. Bueno, ¿qué tema has elegido, no? ¿Y por qué para el día de hoy? Bueno, tenía ganas de profundizar algunas cuestiones que estuvimos hablando la semana pasada, porque llegan inquietudes, sobre todo esto de terminar de comprender, ¿no es cierto?, cómo funciona la biodescodificación como complemento cuando uno está transitando un síntoma o un conflicto, y entonces no dejar, digamos, no se trata de desconectarnos de la medicina convencional o de las terapias convencionales, porque esto muchas veces genera también un mayor estrés, ¿no? Porque salir de lo conocido y animarnos a un abordaje más integral es un proceso y depende de la posibilidad que cada persona elija, ¿no es cierto?, brindarse. Hablábamos, por ejemplo, la semana pasada, mencionábamos, no es para asustarse del término, ¿no?, de la psiconeuroinmunología. Esto es viejo, o sea, es antiguo, no es algo nuevo. Hace muchísimos años que se habla, ¿no es cierto? Lo mismo que la epigenética, donde el doctor Bruce Lipton nos ilustra, ¿no es cierto?, acerca de cómo los impactos emocionales, nuestra percepción, condicionan nuestros genes, condicionan nuestras células. Entonces, el otro día mencionábamos como otra rama que también profundiza sobre esto, y las mencionamos porque nosotros en la biodescodificación, al menos desde el abordaje donde yo me formé, usamos, ¿no es cierto?, en conjunto todas estas ramas que nos van ayudando a poder comprender qué es lo que pasa cuando el cuerpo manifiesta un síntoma. Y lo mismo en un conflicto, ¿no es cierto? Porque muchas veces tras un conflicto laboral, un conflicto vincular, luego detona en un síntoma, porque justamente, o sea, es la antesala, ¿no? Uno queda atrapado en un estrés laboral, queda atrapado en un disgusto vincular, queda atrapado en una baja autoestima, en un concepto errado, en un juicio hacia uno mismo, hacia otro. Y eso, si nosotros no tomamos conciencia, lo seguimos alimentando, o supongamos que no lo seguimos alimentando, pero lo tapamos, decimos, bueno, listo, ya no me ocupo más, no hablo más de esto, lo dejo ahí, listo, ya. Eso tampoco está bueno, como decíamos, porque es como barrer abajo del fondo. Entonces, lo ideal es tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de cuál es nuestra percepción frente a un conflicto. Y cuando hablamos de percepciones, preguntarnos cuál es nuestro sistema de creencias frente a toda situación que transitamos en la vida. Nos toca transitar un conflicto, nos toca transitar un síntoma, parar un poco y preguntarnos cómo vivimos, es decir, de acuerdo a nuestro sistema de creencias, cómo están percibiendo esa situación. Es decir, percibir, porque esa percepción va a condicionar nuestra salud, va a condicionar nuestra prosperidad, va a condicionar nuestros vínculos, va a condicionar la relación con nosotros mismos. Entonces, es preguntarnos, ¿esa percepción está contribuyendo a la salud? ¿Está contribuyendo a mi bienestar?
está contribuyendo a un vínculo sano, amoroso, agradable con los otros, con nosotros, está contribuyendo a la armonía en nuestro contexto, en nuestra labor cotidiana. Entonces, animarnos a hacernos estas preguntas, porque frente a todo estrés, frente a toda dificultad, lo fácil o lo inmediato es salir a mirar hacia afuera, ¿no? A ver dónde encuentro afuera la solución, dónde encuentro afuera alguien que me ayude, miro a los otros, entramos en la comparación, nos victimizamos, ¿no? Nos juzgamos a los otros y esto nos está sumando estrés. Entonces, si nosotros realmente deseamos un cambio en cualquiera de las áreas de nuestra vida, es decir, laboral, vincular, salud, lo importante es empezar a mirar hacia adentro, es decir, aprender que el cambio está dentro nuestro, es decir, y cuando hablo de estar dentro nuestro es empezar a hacernos estas preguntas que mencionábamos hace un rato, tomar conciencia de las veces que somos incoherentes. Y a mí me gusta mucho remarcar, hablo mucho de la falta de coherencia, porque se ve muchísimo en las sesiones, ¿no? Tanto cuando se trae un síntoma, cuando se trae un conflicto, que uno acompaña al consultante y a tomar conciencia de que justamente se está la antesala del conflicto, la antesala de un síntoma, muchas veces es la falta de coherencia, es decir, me refiero a esto de la incongruencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago y como decíamos la semana pasada, lo que imaginamos. Porque está fantástico imaginar, porque primero la realidad se crea en nuestra mente y luego se materializa, ¿no? Para los que creemos desde la metafísica que esto, o de la física cuántica que esto sucede así, cuida lo que imaginás, es decir, es desde lo mínimo, ¿no? Desde el primer pensamiento, desde el pensamiento más sencillo, más esencial, cuidalo. Entonces, ¿cuántas veces decimos que en sí cuando queremos decir que no? ¿No? Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esta decisión de ir a un lugar cuando no deseo ir? De decirle a alguien que sí cuando deseo decir que no. De hacer alguna actividad o algún trabajo que no deseo. Hacernos la pregunta, es decir, ¿qué hay detrás de esto? Es decir, ¿por qué soy incoherente, ¿no? Entre lo que pienso, lo que siento y lo que en definitiva hago. Es muy importante, aunque parezca eh, básico, ¿no? Pero realmente se ve muchísimo en sesión. ¿Y qué hay detrás de esto? Es, ¿qué miedo? ¿Cuál es tu miedo? ¿Por qué decimos que sí cuando queremos decir que no? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A qué sentimos culpa o de qué nos sentimos culpables? Y entonces eso nos va a llevar a tomar conciencia de las creencias, es decir, por ejemplo, el sentido de pertenencia, es decir, muchas veces creemos, obviamente es inconsciente, que vamos a dejar de pertenecer a un grupo, a una familia, a un vínculo, a un lugar, a un espacio, que vamos a quedar excluidos, ¿sí? Que nos van a excluir, que nos van a mirar mal, que nos van a señalar, si decidimos algo diferente a lo que nos están pidiendo, a lo que nos están proponiendo, ¿no? Entonces, esto, si nosotros lo sostenemos en el tiempo, nuestra biología va tomando registro de eso.
porque todo estrés, por más pequeño que sea, es esta incoherencia entre lo que uno piensa y lo que realmente siente, y luego lo que hace. Entonces la biología va a salir a dar respuesta a esa necesidad, ¿no es cierto?, mental, emocional, que quedó sin respuesta, que lo que quedó sin respuesta es, pero si yo deseo hacer, hay un estrés ahí, hay un conflicto interno, porque uno se siente obligado, se siente condicionado. Entonces, en el momento, obviamente, no juzgarnos porque esto no sucede, sino parar y decir, ok, efectivamente tengo miedo de decir a un ancestro, a un vínculo, lo que sea, diciendo, mira, yo de esto no me puedo ocupar, aquí no puedo ir, esto no lo puedo hacer, esto no deseo, no siempre se trata de no poder, sino esto de poder ser libre, de elegir, ¿no? ¿Qué prefiero y qué no prefiero? Porque si nosotros no nos priorizamos, no hay alguien ahí afuera que nos va a priorizar, somos nosotros, ¿no? Entonces, tomar conciencia de estas creencias, de tengo miedo de ser excluido, tengo miedo a que no me quieran, tengo miedo a que me desaprueben, ¿sí? Y empezar a reemplazar esas creencias por creencias que nos potencian, para poder justamente salir de ese estrés e ir generando bienestar. Obviamente es un proceso, es decir, eh, ¿por qué digo que es un proceso? Porque, por ejemplo, yo recuerdo hace poco una consultante que había tomado conciencia, tenía problemas serios de cervicales de los cuales no podía salir, había hecho todo tipo de consultas, tratamientos y seguía. Entonces, cuando arrancamos la sesión, le explico, le cuento desde la medicina germánica lo que explica el doctor Herr, con lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, el tema de las cervicales. Y entonces la pregunta era, frente a quién, ¿no es cierto?, estás agachando la cabeza, frente a quién te estás justamente quizá no pudiendo decir, esto no lo puedo, ¿qué estás cargando que ya no querés cargar? Y entonces, claro, fue como un impacto, ¿no es cierto? Fue una catarata de cosas, decir, me hago cargo de esto, de esto, de esto. Y digo, ¿y por qué no? Y porque si no me hago cargo yo, me dice quién. Bueno, siempre va a haber, pero si no hay alguien, decir, bueno, ok, empezar a priorizarse, porque cuando uno toma conciencia que no va a haber nadie que se va a ocupar después de nosotros, ¿no es cierto? Y entonces ahí, por más que ella tome conciencia, obviamente la decisión luego va a ser a diario de que no alcanza con tomar conciencia, esto es un montón ya tomar conciencia, ¿no? Pero eso implica empezar a tomar decisiones de ahí en adelante y a diario. Es decir, frente a algo que me piden, ok, parar, decir esto lo prefiero, no tener miedo después de decir que no, porque ahí no le agrego otro estrés de decir otra vez, ¿no es cierto?, otro nuevo miedo. Entonces siempre estamos en el miedo, siempre estamos en la culpa. Entonces esto del ser coherente es muy importante que nosotros tomemos conciencia para poder salir de todo tipo de conflicto con mayor facilidad y sobre todo recuperarnos, contribuir a la sanación frente a un síntoma, tomar conciencia de dónde estamos siendo incoherentes, ¿no? Y también frente a un síntoma, leía hace poco un médico especialista en acompañar enfermos terminales de cáncer, ¿no? Un oncólogo, creo que tengo anotado, Simonton, el doctor Simonton, que fue un pionero
en esto de la conexión mente-cuerpo en enfermos terminales de cáncer, ¿no? Y él hablaba, lo anoté y quería compartirlo, de cómo la desesperanza y el sentirte indefenso, sentirte en desolación, son dos elementos que dificultan toda recuperación, ¿no? Y yo agregaría que también toda, no solo la recuperación de un síntoma, sino la salida de todo tipo de conflicto. Que cuando uno está transitando, decir esto siempre lo mismo, no voy a poder salir, no tengo a nadie que me ayude, es como esta desesperanza, el sentirte solo, el sentirte sin tener recursos, sin sentir ayuda. Él incluso mencionaba que son factores que tienen un riesgo mayor incluso al tabaquismo o al sedentarismo, es decir, la desesperanza y la desolación, ¿no? El sentirte indefenso. Y justamente yo dije, qué razón, ¿no? Que tiene, porque lo relacioné inmediatamente con lo que el doctor Hammer refiere cuando nos hablaba o nos enseña que todo programa biológico, todo síntoma se puede agravar cuando se pone en funcionamiento el programa del prófugo, que es el de los tubos se activan los tubos colectores del riñón, y la persona empieza a acumular líquido y se hace edema en el pulmón, se hace edema de riñón. ¿Y esto por qué ocurre? Porque se siente solo, se siente en abandono, se siente como pez fuera del agua, ¿no? Ese famoso programa del prófugo, que lo que hace la biología es que sale a ayudar y acumula líquido para que vos te sientas eh, en esa compañía que sentís que no tenés. Sucede mucho cuando las personas están internadas y se sienten desoladas, se sienten alejadas de sus seres queridos. Y esto es un paralelo, ¿no? Con esto de que hablaba así un montón de la desesperanza, la desolación. Entonces también pongamos atención a eso, ¿no? Eh, la falta de coherencia y dónde te sentís con esta desolación o desesperanzado. No nos hundamos en estos estados, ¿no? Y con esto volvemos a la percepción. Es decir, en definitiva, todo es una cuestión de percepción. Animarse a preguntar en cada circunstancia, en cada síntoma, desde qué lugar estás percibiendo, ¿no? Desde la salud, desde el bienestar, desde la prosperidad, desde la alegría, o estás percibiendo desde el miedo, desde la culpa, desde la desesperanza, desde la desolación. Y esto va a cambiar obviamente los efectos que tengamos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Nuestra percepción va a condicionar obviamente todo resultado. Así que bueno, era un poco esto, me interesaba mucho compartirlo, me parecía Es, muy importante. es muy importante. Yo agregaría algo desde mi enfoque, Ajá, eh, sí, que a veces, lo dejo para la reflexión de todos, ¿no? A veces, vos decías, ¿desde sí, dónde? Desde el miedo, desde el abandono, desde la desolación. A veces percibimos desde un canal muy superior que, también, que es muy espiritual y que no todo el mundo logra comprender y traducir. Este, también, y es, claro. diría, una percepción disruptiva desde un plano trascendental. Sí, qué lindo esto, la verdad que estar muy atentos a este tipo de percepciones, porque son una bendición. Y hay un gran mensaje ahí, ¿no es cierto? Muchas veces
sin querer encontramos la respuesta a una inquietud en un comentario, ¿no es cierto?, en una mano que se acerca, en un cartel que leemos, en una frase, entonces, en una ayuda que se nos brinda. Entonces, estar abiertos. Por eso es tan importante dejar de mirar hacia afuera y estar más atento a lo que nos está sucediendo en lo inmediato, ¿no? Y en lo inmediato con nosotros mismos. Y en estos canales, como decís vos, que, que se nos brindan y que, bueno, que nos están acompañando siempre. Tal cual, acá Alquimia, Manos que Sanan, dice, comparto esa percepción, y es que aquellos que, tanto como vos, Euge, Gracias. y como yo y como tantos eh, conectores, te diría, conectores con la búsqueda constante de Sí. aproximaciones hacia la verdad. Claro, Mm. dice la Biblia, y no pide y se os dará. Y uno que se pasa pidiendo, pero le pasa Claro, bueno, pidiendo al universo evolución, ¿no? Despliegue del ser, sanación. Claro, por ahí el universo te envía y es maravilloso sumarlo ya al trabajo de todos aquellos médicos, científicos, etcétera, etcétera, que han ayudado y que siguen ayudando a la seguro. humanidad a través de todos los procesos. Es integral, por eso siempre decimos esto es integral, ¿no? Por eso es animarse a transitarlo de manera integral y buscar esto, integrar la energía y el aporte de todos, ¿no? Y animarnos a esto. Vos sabés que como el Sí, otoño, fíjate qué paradójico, ¿no? Y siempre uno observa, ¿no? Detrás tuyo hay hojas sí, que están las cayendo hojas, y que están claro. desnudando eh, al árbol, ¿no? Para mostrarlo desde otro enfoque. Todo un símbolo. Es maravilloso las sincronicidades, cuando uno está conectado y puede Sí, leer y escuchar el lenguaje de lo superior, ¿no? Que se manifiesta siempre con guiños. exacto. Por eso preguntemos, no siempre tenemos que saber las respuestas, o sea, tampoco a veces llegan de manera inmediata frente a una inquietud, frente a algo que nos está sucediendo, frente a un síntoma. Preguntémosle al universo, hagamos la pregunta, pero es muy importante saber que a veces no llega de la manera que uno espera, ni por los canales o el sitio que uno espera y llega de otra forma y sobre todo la convicción, ¿no? Esto lo contrario a lo que decía la desesperanza, la esperanza, lo cual yo le agregaría la certeza, porque no es solo el de esperar, es el esperar con la confianza y la certeza de que uno va a encontrar, ¿no?, las Y respuestas. yo agregaría en esa sopa cuántica que dijiste de pensamientos, desde la resonancia. También, claro. Sí, sí. La Para resonancia, eso es muy importante. es Sí, decir, sí, la claro. resonancia es como lo charlaba con una mujer, ¿no? La semana pasada. La resonancia es como ese oído afinado que tienen los cantantes y las cantantes, que les permite Claro, percibir toda la longitud de onda de la nota. Y de esa manera se enriquece todo lo que escuchan. exacto. Por eso es muy importante esto de ir hacia adentro y permitirse tomar conciencia de cómo uno está vibrando, ¿no? Porque tal como vibremos adentro, esa es la vibración y la resonancia Y es válida la que se van filosofía manifestando. porque la biodescodificación atiende también a un marco filosófico y no solo biológico, ¿no?
Entonces, por supuesto. cierra todo. Para la audiencia de Bueno. Millennium, para la audiencia de Millennium, que está escuchando este programa en este martes 13, ya es martes 13, qué maravilla la cuántica, ¿no? Nos permite estar en dos espacios-tiempo a la vez. Entonces, Exacto. es Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación. Yo te voy a dar un WhatsApp de contacto para que puedas comunicarte. Si estás escuchando desde el exterior, el prefijo país, ciudad es más 549 y el móvil es 11 56 55 10 56. Y si querés ver su sitio en Instagram, donde hay muchas posibilidades, es @EugeBiodescodifica. Eugenia, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos siempre en contacto y vos. te esperamos la semana que viene en tu columna exclusiva. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes que se conectaron, que nos escuchan siempre. Gracias a la radio por este maravilloso espacio. Gracias a vos, Robert, por tu calidez de siempre. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación, aquí en el aire de FM Millennium, en este Despertándote en tu sueño.